Peregrinando con Tomás de Aquino. Hay historias que atraviesan los siglos como una llama que se niegan a extinguirse. Historias de hombres y mujeres cuyas vidas fueron tan extraordinarias que el tiempo, en lugar de desvanecerlas, las hacen más brillantes. Esta es una de esas historias. Es la historia de un niño que preguntó ¿qué era Dios? Y pasó toda su vida buscando la respuesta. Es la historia de un joven que renunció a la riqueza y al poder por un hábito de mendigo. Es la historia de un genio que llenó miles de páginas con palabras sobre el Todopoderoso y al final las consideró todas como paja comparadas con las que había vislumbrado en un instante de éxtasis místico. Esta es la historia de Tomás de Aquino. Pero no es simplemente una biografía, es una invitación a caminar junto a él, a sentarnos en las aulas medievales donde resonaban los debates más apasionados sobre la existencia de Dios, a arrodillarnos junto a él ante el altar donde celebraba la Eucaristía con lágrimas en los ojos, a permanecer en silencio cuando las palabras finalmente se le acabaron porque había visto algo que ningún lenguaje humano podía expresar. Comencemos este peregrinaje. El castillo de Rocaseca. El año era 1228, en las colinas que se elevan entre Roma y Nápoles, donde los olivares se extienden como un mar verde plateado bajo el sol italiano. Se alzaba el castillo de Rocaseca. Sus muros de piedra habían sido testigos de batallas, de intrigas políticas, de la danza interminable entre papas y emperadores. Pero aquel año, dentro de esas antiguas murallas, ocurrió algo que cambiaría el curso de la historia del pensamiento humano. Nació un niño, su madre, Teodora, descendiente de la nobleza normanda y napolitana. Lo sostuvo en sus brazos con esa mezcla de agotamiento y asombro que solo conocen las madres. Su padre, Landolfo, un noble menor, atrapado en las complicadas redes políticas de su época, observaba desde la distancia con la esperanza de que este hijo, como sus hermanos, sirviera a los intereses de la familia. Quizás llegaría a ser un gran señor, un consejero de reyes, o mejor aún, el abad del prestigioso monasterio de Montecassino. Eso traería honor y poder a la casa de Aquino. Lo llamaron Tomás. Nadie podía imaginar entonces que aquel pequeño, de constitución robusta y mirada profunda, se convertiría en uno de los pensadores más influyentes de todos los tiempos. Nadie podía prever que sus escritos llenarían bibliotecas enteras, que papas y concilios lo citaran como autoridad suprema en teología, que universidades de todo el mundo estudiarían sus obras 8 siglos después de su nacimiento. Pero hay algo más que debemos entender desde el principio. Tomás de Aquino fue, ante todo y sobre todo, un santo, un hombre profundamente enamorado de Jesucristo. Si lo leemos simplemente como un filósofo racionalista, perderemos el sentido de casi todo lo que escribió.
Su genio intelectual estaba al servicio de algo mayor, conducir a las almas hacia Dios. Los años en Montecassino. Cuando Tomás tenía apenas 5 años, sus padres tomaron una decisión que marcaría profundamente su vida. Lo enviaron al monasterio benedictino de Montecassino, esa abadía fundada por San Benito de Nurcia, que se alzaba majestuosa sobre una montaña, como un faro de civilización en medio de un mundo a menudo turbulento. Imagínense al pequeño Tomás, apenas un niño, dejando la comodidad del castillo familiar para entrar en aquel mundo de silencio, oración y estudio. Los muros del monasterio encerraban una vida completamente diferente a la que había conocido. Aquí, los días estaban marcados por el rito de las horas litúrgicas, maitinés antes del amanecer, laudes con la primera luz, primera, tercia, sexta, nona, vísperas y completas antes de dormir. Era una sinfonía de oración que envolvía cada momento de la existencia. Los benedictinos enseñaron a Tomás las primeras letras, pero mucho más que eso, le enseñaron a amar las sagradas escrituras. Los salmos se convirtieron en su compañía constante. Las palabras del salmista se grabaron en su corazón. Como la sierva busca las fuentes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Aprendió que la teología, en su esencia más profunda, no era un ejercicio abstracto, sino una meditación amorosa sobre la palabra de Dios. La sacra página, la página sagrada. Hay una historia encantadora de estos primeros años. Durante una clase de catecismo, después de que su maestro explicara algo sobre Dios, el pequeño Tomás levantó la mano y preguntó con la inocencia propia de su edad: «Pero, maestro, ¿qué es Dios?». El maestro quedó desconcertado. Era una pregunta tan simple y al mismo tiempo tan profunda que no tenía una respuesta fácil. ¿Qué es Dios? No, ¿quién es Dios? Sino, ¿qué es Dios? Era la pregunta de un futuro metafísico, de un alma destinada a sondear los misterios más profundos del ser. Tomás nunca dejó de hacer esa pregunta. Toda su vida, con toda la potencia de su intelecto gigantesco, buscó responderla y al final descubrió que Dios siempre permanece más allá de cualquier respuesta que el entendimiento humano pueda formular. Permaneció en Montecassino durante 9 años formativos. Allí aprendió los fundamentos de la vida contemplativa, la disciplina de la oración, el amor a la liturgia. Estos años benedictinos dejaron una huella indeleble en su alma, aunque más tarde se uniría a una orden diferente, los dominicos. Nunca olvidó lo que había recibido de los hijos de San Benito. La Universidad de Nápoles y el descubrimiento de Aristóteles. Cuando Tomás tenía alrededor de 15 años, las circunstancias políticas lo obligaron a abandonar Montecassino. El conflicto entre el Papa y el emperador Federico II hacía peligrosa la permanencia en el monasterio. Sus padres decidieron enviarlo a la recién fundada Universidad de Nápoles para continuar sus estudios. Nápoles era entonces una ciudad vibrante, un crisol de culturas donde el Mediterráneo mezclaba influencias latinas, griegas,
árabes y judías. La universidad, establecida por el propio emperador Federico, era un experimento audaz, un centro de aprendizaje donde se estudiaban textos que en otras partes de Europa eran vistos con sospecha. Fue allí donde Tomás conoció a un profesor que cambiaría el rumbo de su pensamiento. Pedro de Irlanda. Este maestro era un entusiasta de un filósofo griego cuyas obras estaban causando revuelo en todo el mundo cristiano, Aristóteles. Debemos detenernos aquí para comprender el contexto. Durante siglos, la filosofía cristiana había estado dominada por el pensamiento de Platón, filtrado a través de San Agustín y otros padres de la Iglesia. Platón enseñaba que el mundo material era una sombra imperfecta del mundo de las ideas eternas. El cuerpo era una prisión para el alma. Lo verdaderamente real estaba más allá de lo que podemos ver y tocar. Aristóteles era diferente. Para él, la realidad estaba aquí, en el mundo concreto que nos rodea. Las sustancias individuales, los seres particulares que podemos experimentar con nuestros sentidos, eran plenamente reales. El alma no era una entidad separada atrapada en el cuerpo, sino la forma del cuerpo, aquello que hace que un cuerpo sea lo que es. Muchos cristianos veían en Aristóteles una amenaza. Varios papas habían prohibido la enseñanza de ciertas obras aristotélicas en las universidades. ¿No era peligroso este pensador pagano que parecía dar demasiada importancia al mundo material? ¿No conduciría su filosofía al ateísmo o a la negación de la vida eterna? Pedro de Irlanda pensaba de manera diferente. Veía en Aristóteles una bocanada de aire fresco, una nueva forma de abordar las cuestiones religiosas, más arraigada en la realidad de este mundo, y transmitió este entusiasmo a su joven estudiante. Tomás quedó fascinado. En las páginas de Aristóteles encontró herramientas conceptuales extraordinariamente poderosas, nociones como acto y potencia, materia y forma, sustancia y accidente, las cuatro causas. Estas categorías le permitirían más tarde articular la fe cristiana de manera que nadie antes había imaginado. Pero el aristotelismo no fue la única revolución que Tomás abrazó en Nápoles. Hubo otra, quizás aún más dramática: el llamado de los frailes predicadores. En las calles de Nápoles, Tomás encontró a unos hombres vestidos con hábitos blancos y capas negras. Eran los frailes predicadores, los dominicos, una orden fundada apenas unas décadas antes por Santo Domingo de Guzmán. Representaban algo radicalmente nuevo en la Iglesia. A diferencia de los monjes benedictinos que vivían enclaustrados en sus monasterios, los dominicos eran mendicantes, mendigos. No poseían propiedades, no tenían rentas aseguradas, dependían de la caridad de los fieles para sobrevivir. Su vida era una combinación de estudio intenso, oración contemplativa y predicación itinerante. Iban de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, anunciando el Evangelio con palabras y con el testimonio de su pobreza radical. Para muchos, los frailes mendicantes, tanto dominicos como franciscanos, eran un signo
de renovación en una iglesia que a veces parecía demasiado acomodada al poder y la riqueza, pero para otros, especialmente para las familias nobles que esperaban que sus hijos ocuparan posiciones prestigiosas en la estructura eclesiástica, estos mendigos eran un escándalo. Tomás sintió el llamado. Algo en la vida de aquellos frailes resonaba profundamente en su corazón, la combinación de estudio riguroso y pobreza evangélica, de contemplación y acción, de búsqueda de la verdad y servicio a los demás, correspondía exactamente a lo que él sentía que Dios le pedía. Tomó una decisión que sabía desagradaría profundamente a su familia. Ingresó en la orden de predicadores. La relación de su madre fue violenta. Su hijo, heredero de una noble familia, unirse a esos vagabundos, renunciar al prestigioso cargo de abad de Montecassino para convertirse en mendigo, era inaceptable. Teodora tomó medidas drásticas. Envió a los hermanos de Tomás a interceptarlo cuando viajaba hacia París para comenzar su formación dominicana. Los hermanos lo alcanzaron en el camino. Intentaron arrancarle el hábito de su espalda, pero Tomás se aferró a él con una determinación que lo sorprendió. No lo soltaría. Había encontrado su camino y no iba a abandonarlo. Derrotados en su intento de quitarle el hábito, los hermanos optaron por otra estrategia. Lo encerraron en uno de los castillos familiares. Quizás el tiempo y el aislamiento lo harían cambiar de opinión, pero ocurrió exactamente lo contrario. El cautiverio y la fortaleza. Durante más de un año, Tomás permaneció prisionero en el castillo familiar, pero no era un cautiverio estéril. Aprovechó ese tiempo para estudiar intensamente la Biblia, memorizando grandes porciones de ella. También estudió las sentencias de Pedro Lombardo, el libro de texto estándar de teología en aquella época. Lo que sus captores pretendían como un obstáculo se convirtió en una oportunidad de profundización. Hay una leyenda famosa sobre estos meses de encierro. Desesperado por apartarlo de su vocación, sus hermanos introdujeron en su habitación a una cortesana, una mujer hermosa destinada a seducirlo y romper su compromiso con la castidad. Pero Tomás, lejos de sucumbir a la tentación, tomó un tizón encendido de la chimenea y persiguió a la mujer fuera de la habitación, trazando luego una cruz en la pared con el carbón ardiente. Sea o no literal esta historia, transmite una verdad profunda sobre el carácter de Tomás. Su determinación era inquebrantable. Había escogido su camino y ninguna tentación, ninguna presión familiar, ningún obstáculo lo desviaría de él. Finalmente, su familia cedió. Quizás comprendieron que este hijo terco no cambiaría de opinión. Quizás intervino el Papa o los superiores dominicos. Sea como fuere, Tomás fue liberado y pudo continuar su viaje hacia París. París, la nueva Atenas. En el siglo XIII, si querías estar en el centro del mundo intelectual, tenías que ir a París. La ciudad era un imán para estudiantes de toda Europa. En la orilla izquierda del Sena, en el área conocida todavía hoy como el barrio latino, por el idioma que hablaban aquellos estudiantes internacionales,
se congregaban las mentes más brillantes de la cristiandad. Imaginen la escena: calles estrechas y embarradas, atestadas de jóvenes que discutían apasionadamente sobre teología, filosofía, derecho. Los profesores daban clases en espacios improvisados. A veces los estudiantes se sentaban sobre paja en la calle mientras el maestro se asomaba por una ventana para dictar su lección. El ambiente era eléctrico, cargado de ideas en fermentación. Cuando Tomás llegó a París en 1245, encontró su hogar intelectual y encontró también al maestro que más influiría en su desarrollo, Alberto, un dominico alemán conocido ya en vida como Alberto Magno, Alberto el Grande. Alberto era un polímata, un hombre de conocimientos enciclopédicos. Se interesaba por todo: teología, filosofía, ciencias naturales, alquimia, y compartía con su joven discípulo el entusiasmo por Aristóteles. Bajo su tutela, Tomás profundizó en el estudio del filósofo griego, aprendiendo a usar sus categorías para iluminar la fe cristiana. Los compañeros de Tomás no sabían muy bien qué hacer con él. Era corpulento, silencioso, aparentemente absorto, siempre en sus pensamientos. No participaba en las conversaciones ligeras ni en las bromas. Lo apodaron el buey mudo de Cilicia, burlándose de su tamaño y su taciturnidad. Pero Alberto veía más allá de las apariencias. Un día, cuando escuchó el apodo despectivo, respondió con una profecía. Les aseguró que el mugido de este buey un día llenará el mundo entero. Tenía razón. Los mugidos de Tomás, sus escritos monumentales, resuenan todavía hoy en universidades, seminarios e iglesias de todos los continentes. El maestro de teología. Tomás fue ordenado sacerdote en Colonia, donde había seguido a Alberto. En 1252 regresó a París para realizar lo que hoy llamaríamos estudios de doctorado, y en 1256, apenas con 29 años, se convirtió en maestro de teología y comenzó a enseñar. ¿En qué consistía la labor de un maestro medieval? 3 tareas principales le correspondían. Primero, predicar. El maestro era, ante todo, un magister sacre paginae, un maestro de la página sagrada. Debía anunciar la palabra de Dios, hacerla accesible a sus oyentes. Segundo, comentar la Escritura. La predicación conducía naturalmente al comentario bíblico, al estudio detallado de los textos sagrados para extraer todo su significado. Tercero, disputar cuestiones teológicas. Aquí es donde la vida intelectual medieval alcanzaba su máxima intensidad. Las cuestiones disputadas no eran ejercicios abstractos realizados en la soledad del estudio, eran debates públicos, vibrantes, apasionados. Funcionaba así: el maestro anunciaba un tema para la próxima disputación. Estudiantes, profesores e incluso personas interesadas de fuera de la universidad se reunían. Un bachiller, algo así como un estudiante de doctorado, presentaba la cuestión y respondía a las objeciones y preguntas del público. El maestro permanecía en silencio,
observando. Al día siguiente, el mismo público se reunía de nuevo y ahora el maestro daba su resolución magistral del problema, respondiendo a las mejores objeciones que se habían planteado. La Suma Teológica de Tomás, su obra maestra, es una versión literaria de este proceso. Cada artículo comienza con una pregunta, presenta una serie de objeciones, ofrece luego la resolución del maestro y finalmente responde a cada objeción. Si leemos la Suma, recordando este trasfondo vivo, entenderemos mejor su dinamismo. No es un texto muerto, sino el eco de conversaciones apasionadas sobre las cuestiones más importantes de la existencia. Una productividad asombrosa. La carrera literaria de Tomás duró apenas unos 25 años, pero lo que produjo en este tiempo es sencillamente asombroso. Sus obras completas llenan 50 volúmenes de doble columna. Escribió comentarios sobre casi todos los libros de Aristóteles, sobre gran parte de la Biblia, sobre las sentencias de Pedro Lombardo. Compuso tratados sobre cuestiones específicas, respondió a consultas de diversos interlocutores, redactó himnos eucarísticos que todavía se cantan en la liturgia católica y, por supuesto, escribió la Suma Teológica. ¿Cómo era posible tanta productividad? Tomás era, sin duda, un genio, pero era también un hombre de extraordinaria disciplina y orden. Su día comenzaba con 2 misas, una que él celebraba y otra a la que asistía. Luego continuaba, casi sin interrupción, en un ciclo de lectura, enseñanza y escritura. Se dice que dictaba diferentes obras a hasta 3 secretarios simultáneamente, pasando de uno a otro. Tomaba una breve siesta al mediodía y, según cuentan, a veces dictaba argumentos incluso mientras dormía. Era famoso por su distracción. Tan absorto estaba en sus pensamientos que un hermano dominico tenía que sentarse junto a él durante las comidas para asegurarse de que no se llevara a la boca algo no comestible. Una anécdota célebre ilustra esta característica. Tomás fue invitado a cenar a la mesa del rey Luis IX de Francia, el Santo Rey. Durante la animada conversación, Tomás permanecía en silencio. Perdido en sus reflexiones, de repente golpeó la mesa con su puño, haciendo temblar copas y platos, y exclamó: «Esto acabará con los maniqueos». Acababa de formular mentalmente un argumento contra la herejía dualista. Un hermano dominico, escandalizado, le reprochó: ¿No te das cuenta que estás en la mesa del rey? Pero el Santo Rey, más interesado en la verdad que en el protocolo, respondió: No, que venga un escriba inmediatamente para anotar el argumento del fraile, no sea que se le olvide. ¿Qué es Dios? Volvamos a la pregunta del pequeño Tomás en Montecassino. Pero, maestro, ¿qué es Dios? Toda la teología de Tomás puede verse como un intento de responder a esa pregunta infantil, y uno de los aspectos más sorprendentes de su doctrina de Dios es lo agnóstica que resulta. Tomás es mucho más propenso a decirnos lo que Dios no es que lo que Dios es, a pesar de haber escrito miles de páginas sobre Dios. Siempre honró el dictum de San Agustín: si lo comprendes, no es Dios.
La gran tentación es convertir a Dios en una versión suprema de una criatura, pensar en Él como un ser, pero muy exaltado que sea, entre muchos otros seres. Tomás clarifica que Dios no es un ser, no pertenece a ningún género, ni siquiera al género más amplio de todos, que es la existencia. Dios es, en la expresión latina de Tomás, el acto puro de ser, el ser mismo subsistente. Dios no es un elemento en el universo ni junto al universo. Es la razón por la cual el universo contingente y pasajero existe. Los ateos, antiguos y nuevos, consistentemente yerran este punto. Cuando no encuentran evidencia de un ser supremo, declaran confiadamente que no hay Dios, pero están confundiendo a Dios, tal como Tomás lo entiende, con los dioses, elementos supremos dentro del ámbito de la naturaleza. El verdadero Dios es la respuesta a la pregunta: ¿por qué hay algo en lugar de nada? Tomás resume esto aplicando a Dios un término que le pertenece exclusivamente: simplicidad. Tendemos a entender este término al revés. Pensamos que significa algo elemental o poco desarrollado. Lo que Tomás quiere decir es que Dios es el acto puro de ser. No es este o aquel tipo de cosa, ser sin restricción ni limitación. En las criaturas hay una distinción entre lo que Tomás llama esencia, lo que algo es, y existencia, el hecho de que sea. Yo soy un ser, pero soy un ser humano, un tipo muy particular de ser. Esta cámara ante mí es un ser de tipo tecnológico definido. Estos árboles son seres de tipo botánico, pero nada de esto aplica a Dios. En Dios no hay distinción entre esencia y existencia. Ser Dios es ser. ¿Ven cómo esto es simplemente una reformulación filosóficamente precisa de la gran respuesta que Dios dio a Moisés cuando el patriarca preguntó cuál era su nombre? Yo soy el que soy. Como realidad simple, Dios es aquel cuyo ser es incondicionado, irrestricto, ilimitado. Por eso Tomás habla de Dios como infinito, sin fronteras. Por eso lo describe como inmaterial. No es que Dios sea menos que la materia, sino que su ser trasciende los límites inherentes a un modo material de existencia. Por eso Dios es eterno. El tiempo condiciona las cosas materiales, pero Dios está fuera del tiempo. Por eso Dios es inmutable. No puede mejorar ni pasar de un estado inferior a uno superior, porque es absolutamente perfecto y pleno en su manera de ser. Quizás hayan notado que este procedimiento es mayormente negativo. Tomás nos dice lo que Dios no es más que lo que es. ¿Qué significa ser inmaterial, eterno, infinito, inmutable? Realmente no lo sabemos, porque nada en nuestra experiencia ordinaria es así. Sin embargo, verdaderas intuiciones espirituales pueden obtenerse de estas reflexiones. Decir que Dios es inmutable es decir que es confiable. No pasa por estados emocionales, no se enamora y desenamora del mundo que ha creado. Decir que es eterno es decir que no está atrapado en ningún momento particular del tiempo y por lo tanto está presente a todos los momentos. Decir que es inmaterial es decir que no está restringido a un lugar y por lo tanto puede estar presente
en todos los lugares, pero ¿es personal el Dios de Tomás? Sí, puesto que posee toda la perfección del ser. Debe tener mente, voluntad y libertad. Dios conoce y ama primero a sí mismo, y luego conoce y ama todo lo que participa de su ser. Su conocimiento del mundo no es pasivo y derivado, sino creativo. Las cosas existen porque Dios las conoce, las piensa al ser. Por eso el Salmo 139 tiene razón. Señor, tú me examinas y me conoces. Conoces cuando me siento y cuando me levanto. Mis pensamientos los percibes desde lejos. Mi camino y mi descanso vigilas. Con todas mis sendas estás familiarizado. El amor de Dios fluye de su conocer, porque conocer algo como bueno es, por ese mismo hecho, quererlo, descansar en ello, saborearlo. Dios ama su propia perfección con un amor absolutamente perfecto, y este amor es tan intenso que desborda. La creación no es otra cosa que el fruto de este amor efervescente. Fe y razón. Lo que hace Tomás, quizá más relevante para nuestro tiempo, es su enfoque sobre la relación entre fe y razón. Para muchos racionalistas contemporáneos, la fe es simplemente credulidad, superstición, creer cosas sin ninguna evidencia. Sería anacrónico decir que el racionalismo ilustrado estaba en boga en el siglo XIII. Sin embargo, una forma de racionalismo si prevalecía en el París de la época de Tomás, el averroísmo latino. Esta es una versión occidentalizada de la teoría de Averroes, el filósofo musulmán que había argumentado que la teología representa un pensamiento relativamente primitivo, apropiado para los no sofisticados, mientras que la filosofía es el lenguaje de la élite intelectual. Lo que esto produjo en su forma latina occidental fue una teoría de la doble verdad. Algo podía ser verdadero teológicamente, pero falso filosóficamente y viceversa. Rastros de esta visión pueden encontrarse hoy día. Una consecuencia del averroísmo latino es que, en última instancia, fe y razón no tienen nada que ver la una con la otra. Al final del día, la fe es simplemente irracional. Esto es precisamente lo que pensaban los colegas ilustrados de Immanuel Kant, y por lo que animaba a las personas de fe a madurar intelectualmente. Tomás no aceptó nada de esto, se opuso apasionada y resueltamente al averroísmo latino y a la teoría de la doble verdad, insistiendo en que fe y razón no pueden entrar en conflicto, precisamente porque provienen de la misma fuente, el Dios que es la verdad misma. Para Tomás, la fe no está por debajo de la razón, no es infrarracional, más bien está por encima de la razón, es suprarracional. No se opone a la razón, sino que la trasciende. Su oscuridad no proviene de una insuficiencia de luz, sino de un exceso de luz. Pero esto significa que la razón puede explorar la fe con completa libertad. No hay ningún sacrificium intellectus, ningún sacrificio del intelecto involucrado en la fe religiosa auténtica. La visión del ser humano. Otra contribución fundamental de Tomás es su comprensión del ser humano. Lo primero que llama la atención es lo antidualista que era.
Tomás estaba mucho más en sintonía con la idea bíblica de la unidad de la persona que con todas esas formas de dualismo platónico que habían dominado el pensamiento cristiano antes de él. Para Tomás, el alma no es un poder extraño opuesto al cuerpo, ni un espíritu infeliz aprisionado en el cuerpo. Es la forma del cuerpo, la energía que hace que un cuerpo sea distintivamente humano. Escuchen esta declaración de la Suma. Toda el alma humana está en todo el cuerpo y también en cada parte del cuerpo. Así como Dios está presente en todo el universo, el alma está en el cuerpo, no como contenida por él, sino como conteniéndolo. Una consecuencia de esta visión unificadora es que el cuerpo debe ser reverenciado. Tomás escribe: debemos estimar el cuerpo. La sustancia de nuestro cuerpo no proviene de un principio malo, sino de Dios, y por lo tanto debemos estimarlo con una amistad de amor. Pero, ¿no creía Tomás en la inmortalidad del alma? Sí, ciertamente, porque la capacidad intelectual del alma, su habilidad para el pensamiento abstracto, es un signo de su inmaterialidad. Sin embargo, estaba convencido de que en el cielo cuerpo y alma se reúnen. Escuchen su propio lenguaje. En la resurrección, el alma retoma no cuerpo celestial ni cuerpo de algún animal, sino un cuerpo humano compuesto de carne y huesos. El cielo no es un lugar de espíritus puros, es un lugar encarnado, porque ningún alma humana podría ser perfectamente feliz separada de un cuerpo humano. Otra dimensión clave de la antropología de Tomás es su convicción, basada en la Biblia, de que el ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios. Esto no tiene nada que ver con parecido físico, pues Dios no es material, tiene que ver con la capacidad curiosamente infinita de la mente y la voluntad. La mente nunca está satisfecha con ninguna de las verdades particulares de las ciencias o la filosofía. Quiere conocer la verdad misma. La voluntad nunca está satisfecha con ningún bien particular. Quiere el bien mismo. En una palabra, tanto mente como voluntad están ordenadas a Dios. Por naturaleza, estamos ordenados a algo más allá de la naturaleza. De esta paradoja fluye gran parte del drama y la poesía de la condición humana. El ser humano está hecho para el éxtasis, para el viaje hacia Dios. Jesucristo, el centro de todo. Aunque a menudo se pasa por alto en los tratamientos académicos de Tomás, el gran santo dominico es mejor caracterizado como alguien profundamente enamorado de Jesucristo. Lo vemos en su devoción a la Eucaristía y a los demás sacramentos. Lo vemos en sus extraordinarias experiencias místicas, pero quizá lo vemos más claramente en sus escritos sobre Jesús, que son el eje de todo su pensamiento. Hay un texto en la tercera parte de la Suma Teológica que siempre he encontrado muy conmovedor y clarificador. El tema bajo consideración es la convivencia o adecuación de la encarnación. Tomás dice que algo es conveniente en la medida que es congruente con su naturaleza. Así, es conveniente para mí estar hablando con ustedes ahora porque soy un animal racional. La naturaleza de Dios es ser el bien, y como decía el antiguo adagio, el bien es difusivo de sí mismo, se da a sí mismo.
Cuando estás de buen humor, no te encierras en ti mismo, sino que te desbordas, sales de ti mismo. Podemos ver la verdad suprema de Dios en la pura variedad y abundancia de lo que ha creado. Dios no permaneció en autocontemplación aislada, sino que se entregó a sí mismo. Pero si Dios es el bien absolutamente supremo, entonces sería conveniente, sería fitting, que Dios se diera a sí mismo de la manera más plena posible. Y esto, dice Tomás, ocurre cuando Dios se une a sí mismo, una naturaleza creada, haciéndose uno con la creación. La encarnación es, por lo tanto, la indicación más pura y perfecta de la bondad de Dios. Podemos resumir esto diciendo que el Dios bueno es extático, tiende a salir de sí mismo, a moverse hacia el otro en amor. Pero esto encaja perfectamente con las reflexiones de Tomás sobre el ser humano, porque vimos antes que los seres humanos, por su naturaleza, tienden hacia afuera y hacia arriba, extáticamente alcanzando el bien y la verdad. Jesucristo, la unión de divinidad y humanidad, es por tanto el encuentro de dos éxtasis, un éxtasis divino que desciende y un éxtasis humano que asciende. Con el ícono de Jesucristo en mente, podemos también entender con mayor claridad una de las ideas maestras de Tomás, que el verdadero Dios y la humanidad no están en competencia el uno con la otra. Tomás afirma, con la corriente principal de la tradición católica, que Jesús es la unidad hipostática o personal de dos naturalezas, divina y humana, que se unen sin mezclarse, confundirse ni separarse. Jesús no es cuasi humano y cuasi divino, como Hércules o Aquiles. No es meramente humano como un gran santo. No es meramente divino como sostenían los docetistas. Es verdaderamente humano y verdaderamente divino, sin que ninguna naturaleza tenga que comprometerse para dar lugar a la otra. Pueden ver cómo esta doctrina cohesiona con e incluso da origen a el sentido de Dios de Tomás como el ser mismo. Si Dios fuera un ser supremo, por grande que fuera, seguiría siendo una naturaleza finita entre muchas. Por lo tanto, competirán con las criaturas. Un ser supremo no podría encarnarse sin comprometer o bien a sí mismo o bien a la integridad de la criatura en la que se convierte. El Dios que en verdad se entrega completamente, haciéndose criatura, pero sin socavar ni a sí mismo ni a la criatura en la que se convierte, no puede ser un ser entre muchos. Qué hermosa e iluminadora coincidencia de enseñanzas. El silencio final. Hemos llegado a la parte más misteriosa de la historia de Tomás de Aquino. Era diciembre de 1273. Tomás estaba en Nápoles, en el convento de San Domenico Maggiore. Allí, en una pequeña celda, trabajaba en la última parte de la Suma Teológica. Una de las secciones que estaba escribiendo trataba sobre la Eucaristía, el sacramento al que Tomás tenía una devoción extraordinaria. Es conmovedor pensar que en ese mismo lugar estaba reflexionando y escribiendo sobre el cuerpo y la sangre de Cristo. Cuando terminó el texto, no quedó del todo satisfecho. Lo colocó al pie de un crucifijo como pidiendo aprobación. Y entonces, según la tradición, una voz vino de la cruz: Tomás, has escrito bien sobre el sacramento de mi cuerpo. ¿Qué quisieras como recompensa?
y su espléndida respuesta fue: nada sino a ti. Con todo su corazón, Tomás de Aquino no quería nada más que Cristo, nada más ni menos que Cristo. Comprender esto es la clave para comprender todo lo que escribió. Pero entonces ocurrió algo más. Era el 6 de diciembre, la fiesta de San Nicolás. Tomás celebraba misa en presencia de su amigo Reginaldo. Durante esa misa, algo extraordinario sucedió, porque después Tomás de Aquino rompió su rutina de 25 años. Dijo: no puedo escribir más. Cuando lo presionaron sobre el asunto, simplemente respondió: no puedo. Todo lo que he escrito me parece paja comparado con lo que me ha sido revelado. Después de llenar miles de páginas con palabras, el gran maestro cayó abruptamente en el silencio. ¿Qué le sucedió a Tomás de Aquino? Hay cierta evidencia de una dimensión física en la experiencia. Poco después se acostó enfermo. Cuando su hermana lo vio, lo describió como aturdido, fuera de sí. Pero eso no comienza a explicarlo. Tomás vio algo que ningún lenguaje humano, por más sofisticado que fuera, podía capturar, algo ante lo cual todas sus brillantes distinciones filosóficas, todos sus argumentos meticulosamente construidos, todas sus pruebas de la existencia de Dios, palidecían hasta convertirse en paja. El teólogo supremo de la Iglesia, el doctor angélico, el hombre que había escrito más sobre Dios que quizá cualquier otro ser humano en la historia, finalmente encontró los límites del lenguaje y guardó silencio. El camino a Fossa Nova. En enero de 2274, el Papa Gregorio X convocó a Tomás para asistir al Concilio de Lyon. A pesar de su salud deteriorada, Tomás emprendió el viaje, pero en el camino se enfermó gravemente. Primero lo llevaron a un castillo, pero Tomás dijo: no quiero morir en un lugar secular. La casa religiosa más cercana era la abadía cisterciense de Fossa Nova. Lo llevaron allí, a una pequeña habitación en aquel monasterio antiguo. Algunos dicen que durante sus últimos días dictó un comentario al Cantar de los Cantares, ese poema de amor apasionado entre el amado y la amada, que la tradición siempre ha leído como alegoría del amor entre Dios y el alma, entre Cristo y la Iglesia. Era apropiado. Tomás había pasado toda su vida intentando articular con precisión filosófica la verdad sobre Dios, pero al final lo que quedaba no era un tratado metafísico, sino un canto de amor. Fue allí, en esa pequeña celda de Fossa Nova, donde Tomás de Aquino murió el 7 de marzo de 1274. Tenía 49 años. ¿Por qué Tomás importa hoy? Han pasado más de 700 años desde la muerte de Tomás. ¿Por qué debería importarnos hoy? Primero, porque demostró tan completa y apasionadamente como cualquier otro en la tradición que los cristianos pueden pensar profundamente sobre su fe. Para él, ninguna pregunta, ni siquiera la más fundamental, estaba fuera de los límites. Demostró así que fe y razón no están en oposición, que ser creyente no implica ningún sacrificio intelectual. En nuestro tiempo, cuando tantos sostienen que las personas religiosas son simplonas y que la fe religiosa es una superstición cruda, Tomás de Aquino permanece más relevante que nunca. Segundo, porque ejemplificó hermosamente una mente
verdaderamente católica, es decir, una mente abierta a toda influencia, dispuesta a abrazar la verdad donde quiera que la encontrara. Tomás, por supuesto, estaba inspirado por la Biblia y la gran tradición teológica cristiana, pero también leyó y citó con entusiasmo a los filósofos paganos, Platón, Aristóteles y Cicerón. Estudió al rabino judío Moisés Maimónides. Aprendió de los eruditos musulmanes Averroes, Avicena y Abenpase. Incluso cuando estaba en desacuerdo con un pensador, como lo estaba con Orígenes o con Calvino, siempre lo hacía con respeto y sin polémica. En esto es un modelo maravilloso para nuestro tiempo, cuando la conversación religiosa está tan tristemente marcada por el rencor y la vituperación. Tercero, porque su comprensión de Dios como no competitivamente trascendente es de importancia capital. El Dios de Tomás, como vimos, no es una amenaza para la libertad y la integridad humanas, sino el fundamento mismo de esa libertad y esa integridad. Tomás estaría de acuerdo con San Irineo en que la gloria de Dios es el ser humano plenamente vivo, en un tiempo en que tantas personas ven la existencia de Dios como algo que socava el proyecto humano. Cuán liberadora y clarificadora es esta doctrina. El Dios de Tomás de Aquino es el Dios de la zarza ardiente, ese poder cuya proximidad hace al mundo más bello y más brillante sin consumirlo. La pregunta que nunca termina. Comenzamos este viaje con la pregunta de un niño de 5 años. Pero maestro, ¿qué es Dios? Hemos caminado junto a Tomás desde Rocaseca hasta Montecassino, desde Nápoles hasta París, desde Colonia hasta Roma, hasta su lecho de muerte en Fossanova. Hemos visto cómo esa pregunta infantil se convirtió en la obsesión de toda una vida, cómo generó miles de páginas de las más rigurosas reflexiones teológicas, cómo finalmente condujo al silencio ante una visión que superaba todas las palabras. Y aquí está la paradoja final. Después de todo ese esfuerzo intelectual, después de todas esas distinciones y argumentos, Tomás nos deja exactamente donde empezamos. La pregunta permanece: ¿qué es Dios? No lo sabemos, no plenamente, no en esta vida, pero quizás eso es exactamente lo que Tomás quería enseñarnos. El Dios verdadero siempre está más allá de nuestra comprensión. Si pudiéramos captarlo completamente con nuestros conceptos, no sería Dios, sería un ídolo, un producto de nuestra imaginación. El Dios verdadero es el misterio ante el cual nos arrodillamos, no el problema que resolvemos. Es la luz que nos ciega por su exceso de brillantez, no la oscuridad de la ignorancia. Es el amor que nos atrae hacia arriba y hacia adelante, siempre más allá de donde estamos. Y quizás por eso las últimas palabras de Tomás fueron sobre el amor, no sobre la metafísica. Nada sino a ti. Al final, todo el edificio de la teología de Tomás de Aquino descansa sobre esta simple afirmación de un corazón enamorado. Todo el genio, toda la erudición, todo el rigor intelectual estaban al servicio de una sola cosa: conducir a las almas hacia Dios. Y eso, en última instancia, es lo que significa ser un santo. No simplemente alguien que piensa correctamente sobre Dios, sino alguien que ama a Dios con todo su ser y nos invita a hacer lo mismo. Si algo hemos aprendido en este peregrinaje con Tomás de Aquino,
es que la fe cristiana no teme las preguntas, al contrario, las abraza, las honra, las persigue hasta sus últimas consecuencias, porque la verdad no tiene nada que ver con temer de la razón, y la razón encuentra su plenitud cuando se abre al misterio que trasciende. En un mundo que a menudo nos presenta una falsa elección entre la fe ciega y el escepticismo vacío, Tomás de Aquino nos ofrece otro camino, un camino donde el intelecto y el corazón caminan juntos, donde la búsqueda de la verdad y la búsqueda de Dios son una y la misma cosa. Que su ejemplo nos inspire, que su intercesión nos acompañe y que como Él, al final de nuestro propio peregrinaje, podamos decir con todo el corazón: nada sino a ti. Amén.